tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su asistencia a este webinar titulado El docente como agente de cambio, que presenta nuestra catedrática, la doctora María Teresa Fernández Lomelín, de quien en un momento más me voy a permitir leer su semblanza curricular. La doctora María Teresa Fernández Lomelín es originaria de Los Mochis, Sinaloa, es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Educación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y candidata a doctora en Educación por la Universidad Complutense de Madrid, junto con la Universidad de Anáhuac. Ha coordinado actividades académicas como la maestría en Educación, el programa de investigadores educativos, el convenio trilateral para la educación superior México, Canadá y Estados Unidos, y el programa de formación de profesores en educación a distancia, todas ellas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene varias publicaciones, entre las que destacan Los colores de la no violencia para los niños y las niñas, Fichas didácticas para el trabajo en aula, Tutoría 1, un enfoque práctico ante la complejidad escolar, Aprendiendo a aprender en Veracruz, Cambiando paradigmas y algunas otras relativas a niveles de alfabetización y evaluación educativa. Es colaboradora de la Universidad de Jalapa desde el año 2007 y actualmente se desempeña en el área de diseño curricular, así como en la docencia de diversas licenciaturas, en particular en la maestría en docencia y evaluación educativa, en donde nos distingue como catedrática. Pues sin un mayor preámbulo, doctora Tere, le agradecemos mucho que nos comparta este webinar. Muchas gracias, maestro Ross. Buenas tardes a todas y todos los presentes en este webinar. Como ya mencionó el maestro Ross, mi nombre es María Teresa Fernández Lomelín y me da mucho gusto saludarles por este medio y compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la realidad de la educación y en particular de los docentes, para los docentes. Voy a compartir ahorita mi pantalla, si me permiten. Bien. El webinar lo denominé el docente agente de cambio, ¿sí? Y me gustaría comenzar con un pensamiento de un personaje que seguramente varios de ustedes ya conocieron en algún momento de su vida académica o han escuchado de él, que es Paulo Freire, ¿sí? Él fue licenciado en Derecho por profesión, pero pedagogo por vocación. Y de hecho se dedicó buena parte de su vida profesional a la educación. Y él nos decía, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Pues sí, ¿verdad? Personas como nosotras, nosotros, como los que estamos aquí presentes, somos quienes tenemos la posibilidad de cambiar este mundo. Claro, para bien o para mal, ¿sí? Pero habrá que propugnar que el cambio sea considerando al ser humano como parte integrante de un ecosistema que debe procurar un equilibrio ante la realidad vertiginosa y amenazante que se nos presenta en estos días. Y a propósito de la vertiginosidad de esta realidad que estamos viviendo, me gustaría leerles un pequeño parrafito de una obra de Alicia a través del espejo, de un autor conocido como Lewis Carroll, pero que su nombre era Charles Ludwig Dodgson, que fue lógico, matemático, fotógrafo y novelista. Y entonces él en sus novelas le gustaba aplicar ciertas paradojas matemáticas, ciertas paradojas logísticas. Y me voy a permitir leer una de ellas y luego la voy a relacionar con este asunto de la docencia y como agente de cambio. Ahora, gritó la reina, más rápido, más rápido. Y fueron tan rápido que al final parecía como si estuvieran deslizándose por los aires sin apenas tocar el suelo con los pies. Hasta que de pronto, cuando Alicia ya creía que no iba a poder más, pararon y se encontró sentada en el suelo, mareada y casi sin poder respirar. La reina la apoyó contra el tronco de un árbol y le dijo, ahora puedes descansar un poco, Alicia.
Alicia miró alrededor suyo con gran sorpresa. ¿Pero cómo? Si parece que hemos estado bajo este árbol todo el tiempo. Todo está igual que antes. Pues claro que sí, convino la reina. ¿Y cómo si no? Bueno, lo que es en mi país, aclaró Alicia, jadeando bastante. Cuando se corre tan rápido como lo hemos estado haciendo y durante algún tiempo, se suele llegar a alguna otra parte. Un país bastante lento, replicó la reina. Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto uno pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos 2 veces más rápido. ¿Sí? Y pues bueno, esto nos hace reflexionar un poco acerca de nuestra realidad. Esta paradoja la han utilizado algunos teóricos para explicar un poco esta cuestión de la evolución, en el sentido de que tenemos que avanzar muy rápido para poder mantener nuestro sitio en este mundo. Pero yo lo traslado pues a nuestra realidad educativa, ¿sí? En donde podemos ver que el estancamiento en una sociedad que nos obliga a avanzar rápidamente. A pesar de que estamos avanzando rápidamente, el estancamiento en conocimiento, el estancamiento en la ética humana, el estancamiento en la no reflexión, se vuelven cada vez más patentes. De tal manera que el reinado del pensamiento rápido impulsa la existencia de seres formados para no reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Actuamos impulsivamente, ¿sí? Y la novedad, pues que el celular fulano de tal acaba de salir, vamos por el celular. Pues que el último grito de la moda en las iPad, ahí vamos por la iPad y dejamos la otra que todavía funcionaba. Y pues que ahora a partir de septiembre WhatsApp ya no va a permitir que tengan Facebook y WhatsApp, perdón, los teléfonos que tienen no sé qué características. Y pum, tiramos el nuestro y vamos por el siguiente. Entonces es una velocidad en la que estamos viviendo y una cuestión tan intangible, ¿sí? Que es algo que está muy relacionado con lo que Zygmunt Bauman en su momento llamó modernidad líquida. ¿Sí? Él nos dice, todo cambia de un momento a otro. Somos conscientes de que somos cambiables. ¿Ay? Y por lo tanto, tenemos miedo de fijar nada para siempre. ¿Sí? Vivimos con una velocidad impresionante, ¿sí? Y el pensamiento rápido, la carrera por sobrevivir, por apurar vasos de aturdimiento, no dejan espacios para la serenidad y para el aprendizaje significativo. Lo que vivimos es una agresión sin márgenes al tiempo personal, al tiempo de la íntima relación con los demás. Fíjense que a pesar de que estamos en la pandemia y que estamos con nuestra familia, ya no lo queremos yo creo ni ver de tanto tiempo que hemos estado con ellos, ¿sí? Entonces, esa relación íntima que luego nos falta, ha sido transgredida por este pensamiento rápido y esta velocidad con la que estamos viviendo. Estamos siendo bombardeados por una gran cantidad de información y a través de lo que se conoce como tecnologías de la información y la comunicación. Y por supuesto, pues aquí entran las redes sociales. Hace algunos años, no hace muchos, se decía que el docente iba a ser reemplazado por las tecnologías, por la inteligencia artificial, por toda la educación virtual, que el docente ya no iba a ser necesario. ¿Para qué ser docente entonces? ¿Sí? Si nos vamos a las raíces etimológicas de la palabra docencia, docente, ¿sí? Proviene del latín, que significa docens, entis, y de docere, enseñar. Ya hay una definición muy clara de la Real Academia Española que me gustaría compartirles, que dice, la docencia es ejemplo, acción o suceso que sirve de experiencia, enseñando o advirtiendo cómo se debe de obrar en casos análogos. Pues sí, ¿verdad? Quizás muchos dirán, claro, con un simulador yo quito al docente de mi lado y puedo aprender, ¿sí? O con
otra persona ajena a la docencia, yo puedo aprender mucho, pues sí. Sin embargo, en estos tiempos de pandemia, nos hemos encontrado con memes como este que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Y que acaba de salir no hace mucho. Ahorita sabemos que estamos en temporada de graduaciones. Entonces, no hace mucho me llegó un meme como este que dice, yo cuando me gradué, está la chica muy orgullosa con su título, su toga, su birrete y un cartel que dice, mira mamá, sin hacer tarea me gradué. Y el docente no me andaba. ¿Sí? En estos tiempos de pandemia, en donde en la mayoría de las instituciones se recurrió a la educación virtual, la UCS ha sido una excepción, una muy buena excepción en el sentido de que no solamente se dedicó a decirles a los docentes, pues suben las actividades, hay una plataforma y hay que vayan los estudiantes haciendo sus tareas o sus actividades. En el caso de la UCS, pues bueno, ha sido otra la mecánica en la que nos hemos visto inmiscuidos todavía en un proceso mucho más profundo de aprendizaje por parte nuestro para poder en un momento dado utilizar las tecnologías, ¿sí? Pero en muchísimas instituciones, muchas, yo creo que me faltan dedos de las manos, la práctica común en estos tiempos de pandemia fue la desaparición del docente, justamente porque la mayoría utiliza las plataformas como repositorios, ¿no? Ya avientan los materiales, hagan, y al final, ay, pues pobrecitos, como estamos en tiempos de pandemia, vamos a ponerles 10 a los estudiantes. Y entonces, este tipo de expresiones en memes, que a lo mejor nos parecen muy graciosos de momento, a mí me ponen los pelos de punta, ¿no? Los cabellos de punta. ¿Dónde estaba el maestro? ¿Sí? Mira, mamá, sin hacer tarea me gradué. ¿Qué tipo de profesional o qué profesional estamos esperando de este tipo de situaciones? Otra. Ay, perdón, ya estoy acá. Esta situación, ¿sí? En donde vemos puras, en el caso en que estamos dando videoconferencias, vemos puras imágenes y no vemos las caras de los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes posiblemente estén así como en la imagen, dormidos, ¿no? O en el caso en el que el docente jamás se aparece, igual, los estudiantes están en la computadora, llega un momento en que ya no dan pie con bola. El docente no está presente. El docente está ausente en estas situaciones. Y otra cuestión que se dio, ¿sí? Se dice que la familia es la educadora por excelencia de las personas. Pues sí, en una primera instancia y con cierto tipo de aprendizajes, más bien de tipo social, ¿sí? Me ayudan a socializar. Pero ya cuando se trata de las disciplinas, de aprender una disciplina, de aprender matemática, de aprender a leer y escribir, de aprender álgebra, de aprender biología, química, contabilidad, una serie de disciplinas. Entonces, al principio sí, los papás muy contentos, así como está aquí Bella. Yo cada vez empiezo a hacer tareas, cada vez que empiezo a hacer tareas con mi hijo, muy contenta y está Bella, ¿no? Y después, ¿cómo termino de hacer tareas con mi hijo? Como la bestia, ¿no? Entonces, este tipo de memes que nos pueden dar risa de momento, pues nos hacen reflexionar. Nos hacen reflexionar acerca de la importancia del docente. El docente, pese a las tecnologías, debe de estar. ¿Quién si no planea en un curso, por ejemplo, en línea? El docente. Si no hay planeación, pues obviamente nos vamos a encontrar memes como este, pues no hice tareas, sí, nada más copié y pegué y me pusieron 10. El docente estuvo ausente. Me salió un verso sin esfuerzo. Entonces les decía, la experiencia de la pandemia nos ha enseñado que la preocupación por el otro está en la base del sentido del acto educativo. Yo, docente, me tengo que preocupar por mis estudiantes. Y por lo tanto, el docente ha demostrado que es pilar esencial para que se construya el aprendizaje. Lo anterior me hace reflexionar un poco en el sentido de que está en juego la forma de percibir a la educación con un trasfondo humano, no
Pues la tecnología, por supuesto que la tenemos que utilizar, no la estoy negando, pues yo la estoy utilizando aquí con estas maravillas de Genial y todo esto, ¿verdad? Que nos permiten en un momento dado hacer más fácil el entendimiento y la comprensión de los contenidos. Sin embargo, debe de haber un trasfondo humano, con la intención de cuidar el crecimiento del otro o de la otra. ¿De quién? Del estudiante. Y con una atención fundamental en el respeto y en el crecimiento de mi estudiante, sin descuidar, obviamente, el respeto hacia mí mismo. Si yo no me respeto, no voy a respetar a mi estudiante. Y hacia el propio crecimiento como educador o educadora o docente. Y hablo de docente en el sentido, un sentido amplio, de quienes tienen la responsabilidad institucionalizada de promover y acompañar el aprendizaje de niñas y niños, jóvenes y adultos. ¿Sí? No olvidemos que el ser humano es capaz de aprender desde el seno materno hasta que se muere. Y el docente puede estar presente en cada una de las etapas. ¿Por qué no? Lo anterior nos lleva a considerar la urgencia de formar docentes. De formar docentes en un sentido como nos lo muestra la Universidad de Jalapa a través de sus posgrados, ¿sí? Y esto que les estoy mostrando es parte del perfil de egreso de la maestría en docencia y evaluación educativa, ¿sí? Se trata pues de fomentar, déjenme ver si puedo mover esto para arriba, ahí está, ¿sí? Ahí está. Saberes, saber hacer, saber ser y saber convivir. Saber en el sentido de que todo docente, además de su propia disciplina, sabemos que en muchas instituciones, sobre todo secundaria, bachillerato y universidad, los docentes pertenecen a otras disciplinas, son profesionistas y profesionales en otros ámbitos de la disciplina, trabajan en otros lugares. Sin embargo, en algún momento dado se les presenta la oportunidad de ser docentes. Entonces, si bien son expertos en su disciplina, también deben de tener una sólida formación científica en cuanto a las ciencias de la educación, ¿sí? ¿Cuáles son las ciencias de la educación? ¿Qué aportan a la educación? ¿Cómo esos principios teóricos y prácticos de la educación se traducen en modelos educativos, en modelos didácticos? De tal manera que eso se traslada a un saber hacer, ¿sí? Si yo tengo una formación científica, entonces constantemente voy a estar cuestionando la realidad de lo que está sucediendo en mi aula, con mis estudiantes, con mi grupo. Es decir, estoy investigando. Constantemente estoy variando la forma en la que yo enseño, de tal manera que mis estudiantes puedan aprender, puedan lograr ciertos objetivos, ¿sí? También tengo que saber que un examen, como los acostumbramos y ahora con las tecnologías de la información, pues más fácil, ¿verdad? Pues los programo un examen en Google Form o en la plataforma y pues solito ahí se califica, yo nada más ahí el número que tiene se le pongo. Hay que aprender que hay más formas para evaluar, no solamente un examen. Hay variedad de formas de evaluar, ¿sí? Cada actividad que se realice en el aula es una forma de evaluar. El producto, el resultado de esa actividad es una forma de evaluar. Entonces, eso también es una habilidad que debe desarrollar el docente. Y, por supuesto, utilizar las TIC. No las desprecio, ¿ya? Pero como una herramienta para facilitar el proceso de enseñar y el proceso de aprender. Y finalmente, pero no menos importante, yo creo que lo más importante, el saber ser y convivir. El docente debe de tener una serie de actitudes que debe de traerlas como la ropa, puesta y sin quitarse. Bueno, la ropa sí nos la quitamos, más bien como la piel, ¿sí? Como la piel, que no se quita, ¿sí? Entonces, el docente debe ser autogestor, es decir, debe estar constantemente preocupado por el aprendizaje, por su aprendizaje para poder en un momento dado facilitar el de los estudiantes, porque debe ser reflexivo, debe de ser comprometido con su profesión. No porque me hace falta la lana, que es un incentivo muy bueno, el hecho de tener una opción más en cuestión de docencia para obtener más ingresos es muy válida
el argumento, es muy válido el argumento. Sin embargo, debemos de comprometernos con esa profesión. Recordemos que estamos formando seres humanos, no estamos trabajando con objetos, ni con cajas, ni con cosas que no sienten. Estamos formando a seres humanos, estamos interactuando con seres humanos. Entonces, debemos de ser comprometidos con la profesión. Debemos ejercerla de manera humanista, somos seres humanos, ética y eficiente. Y además debemos estar constantemente contribuyendo a la transformación de la educación en general y a la innovación. ¿Sí? Si somos autogestores, pues automáticamente estamos transformando la educación y estamos contribuyendo a que nuestros estudiantes crezcan, que no solamente sean repetidores de información, sino que sean reflexivos, que no se dejen llevar por el pensamiento rápido del que mencionábamos hace rato y a propósito de la paradoja que nos plantea Carroll, sino que se detengan, ¿verdad? Y reflexionen, analicen, después sinteticen y actúen, tomen decisiones. Entonces, eso primero lo tenemos que hacer nosotros para poderlo llevar a nuestras clases. Y no es gratuito, no es gratuito que la Universidad de Jalapa, con base en este perfil de egreso, ofrezca esta maestría en docencia y evaluación educativa, cuya finalidad es formar profesionistas competentes en el campo de la educación, específicamente aptos para ejercer la docencia y la evaluación en cualquier nivel educativo. Ya les hablaba yo hace un momento que podía ser con niñas, niños, jóvenes y adultos. Entonces, en cualquier nivel educativo, no está especializado en alguno en particular. De tal forma que queremos un cambio del docente resistente, vale la redundancia, a ese cambio, a un docente en constante evolución y cambio. ¿Sí? Esa es la intención. ¿Para qué? Para lograr esto que ya les he estado mencionando, que nuestros estudiantes no sean unas maquinitas, unos robots y unos que respondan así como el carrito de Pavlov, que les muestra un limón e inmediatamente empiezan a salivar, que no sean ese tipo de estudiantes. Queremos transitar de un docente que transmite solamente conocimientos, que transmite, solamente transmito, a un generador de actividades para la construcción de conocimientos. A partir de estas actividades, los estudiantes podrán entonces empezar a lo que se le ya conoce ahora como construir sus aprendizajes, sus conocimientos. Pasar de un docente de formación de personas acríticas y reflexivas a un docente que forme por ser personas críticas. De un repetidor de información, el docente en muchas ocasiones es repetidor de información de lo que viene en los libros y en los documentos y ahora en internet, a incentivar búsqueda de soluciones a diversas problemáticas. Que pasar de un profesor que se estudia en el conocimiento aportado por otros autores, aquí dice en el libro, y aquí, y aquí, y aquí, ¿sí? Y nunca cuestionamos lo que estamos leyendo o lo que estamos ofreciendo a los estudiantes. Y los estudiantes rápidamente, pum, se meten en internet, pues no, mire, aquí dice otra información. Ah, pues es que aquí mi libro dice, este autor dice, ¿sí? Y es del año del caldo. Claro, hay conocimientos que no han cambiado, sobre todo los matemáticos, pero en cuestiones sociales, humanas y en otro tipo de ciencias, por supuesto, que han cambiado. Y entonces, el docente que queremos es un docente democrático, abierto, libre, pero exigente. Ah, bueno, me salté esta cuestión del conocimiento constantemente. Cuando digo abierto y libre, no quiero decir que deje hacer laissez-faire, como el ejemplo que les ponía yo hace rato. Ay, pues ahorita como estamos en pandemia, que hagan lo que quieran y yo les pongo a 10. No, un docente es abierto y libre, pero planea. Planea actividades que permitan esa libertad a los estudiantes y en esa medida les exige para que logren ciertos objetivos. Al contrario del docente resistente al cambio, que es autoritario y rígido. Y en muchas ocasiones ni planea, sino trae las clases de hace 20 años o 15 años o 5 años. Es que yo me remito a 20 porque yo ya tengo 37, ¿verdad? Pero no soy de esas. Tiene que estar constantemente en cambio.
El docente que no quiere el cambio defiende lo permanente, ¿sí? Y el docente que está en constante cambio reinventa la educación en función de las circunstancias históricas. Ahorita con la pandemia muchos tuvimos que reinventar la educación, ¿no? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Sobre todo si nos importa ser docentes y si nos importan los estudiantes, si nos importa estar ahí con ellos. Tuvimos que reinventarnos y reinventar la educación. De tal manera que regreso a la pregunta de hace ratito. ¿El docente es reemplazado por las tecnologías? Yo creo que no. Yo creo que no. Las tecnologías son excelentes, son muy buenas como herramientas para el aprendizaje. Pueden explotarse muchísimo para el aprendizaje. Pero el docente tiene que pensar cómo utilizarlas, pensar para qué utilizarlas, en qué momento utilizarlas, con qué actividades, con qué grupos, con qué estudiantes. Eso no lo hace la tecnología solita, lo hace el docente. El docente que se preocupa por que el estudiante cambie de ese círculo vicioso en el que se encuentra Alicia y la Reina Roja, ¿sí? Por un avance, ¿no? No me quedo en el mismo sitio, avánzale, camínale, cámbiate. No te quedes en el rol de ya salió un celular, cambio el otro, ese es un cambio pues que no me cambia a mí como persona, ¿no? De esta forma, pues, los invito a que se interesen, se inscriban en esta maestría en docencia y evaluación educativa, que les ofrece, pues, estas posibilidades del cambio de ustedes como docentes, o si no son docentes en activo, si quieren ser docentes, pues también es una buena oportunidad. Y no solamente para docentes, también para quienes trabajan en las instituciones educativas, en cualquiera de las áreas, van a encontrar elementos y conocimientos muy, muy importantes para poder seguir ejerciendo su profesión de una mejor manera y sobre todo en beneficio de nuestras y nuestros estudiantes. Pues muchas gracias por escucharme y le cedo la palabra al maestro Ross. Muchas gracias, doctora Tere. Sin duda, un webinar que motiva a quienes aspiran a seguir profesionalizándose, pero también en general, siempre pues iniciar con estas alegorías y vamos de los clásicos, pues esa es parte de la calidad que obviamente nosotros manejamos en esa institución y que pues nos representan dignamente a través de usted, doctora Tere.